Ya hace algunas décadas, algunos grupos o movimientos cristianos han adoptado el título de enoteístas, sin saber su origen y significado. Entre estos grupos se encuentra un español llamado Tito Martínez, quien ha demostrado abiertamente ser un falso teólogo de la Biblia. Este español es una persona que le gusta debatir cibernéticamente y ha expuesto doctrinas supremamente antibíblicas, tales como el sexo celestial, el porno y la masturbación, y lo coloca como algo bueno y natural. Pero lo más impresionante que se puede escuchar de este español Tito Martínez es el odio por la mujer en sus diálogos. Así que este video es fundamental para saber tanto la raíz etimológica como el dogma de este título, ya que cuando una persona o grupo se identifica con cierto título o epíteto, es porque su ortodoxia o creencia va acorde con aquello a que se está identificando. Para colocar un ejemplo conciso, sería como decir que un grupo de 10 personas en cierto territorio de Pakistán adoptan el título de brahmanismo. Pero cuando analizamos su doctrina, podemos ver que en la práctica y ortodoxia son islámicos. O sea que tienen como base el libro del Corán y por lo tanto no son panteístas como los brahmanistas, sino monoteístas. Pero, ¿de dónde proviene el término o título enoteísmo? ¿Y qué encierra su creencia y significado etimológico? El término enoteísmo fue acuñado por el alemán Friedrich Schelling a comienzos del siglo XIX, de modo despectivo hacia la creencia fantasiosa y monólatra de los griegos antiguos. Esta monolatría de los griegos consistía en rendir culto y servicio a un dios de determinado panteón a su debido tiempo y conveniencia. Es decir, que ese culto servicio de un dios particular podía ser sustituido por culto a otro dios del mismo panteón. Y esto es lo que Max Müller, otro alemán filósofo y antropólogo, nos dice en este artículo en inglés. Según Müller, quien acuñó también el término enoteísmo en su libro Religiones de la India, los dioses de los hindúes poseen una misma divinidad y esencia. Por eso es que el culto de un dios supremo podía ser trasladado a otro de sus 300 millones de dioses, ya que estos poseen el mismo poder, esencia y sustancia. Según Christoph Elsas, en otro artículo, nos dice que un enoteísta puede adorar a un solo dios de un panteón de deidades en un momento dado, dependiendo de su elección, mientras acepta otras deidades y conceptos de Dios. ¿Qué significa esto? Que todos estos dioses poseen un privilegio de ser adorados de acuerdo a su posición y rango jerárquico. Y esto mismo podemos ver en la civilización romana. El panteón de dioses mantuvo un esquema muy similar, ya que los dioses griegos fueron sustituidos por otros con un simple cambio de nombre. Zeus pasó a ser Neptuno, Atenea pasó a ser Minerva, Afrodita pasó a ser Venus. Y así podemos ver el contexto histórico griego y romano desde que se consolidó el enoteísmo como principio religioso. Max Müller también acuñó otro término a esta clase de monolatría pagana. Esa palabra es kenoteísmo. Según Müller, el kenoteísmo está relacionado con el término enoteísmo y significan lo mismo: adoración o culto de un dios a la vez. Ya que el enoteísmo viene de la palabra griega genos, que significa uno, y de la palabra griega teísmo, que significa creencia de Dios. O sea, es lo mismo en definición. Para que lo entendamos más concisamente, el kenoteísmo es una forma más específica de enoteísmo. Se refiere a la adoración de una sucesión de dioses supremos, uno a la vez, ya que viene del griego kad,
uno por uno y de teísmo, que es la creencia en una deidad. Según otro artículo, y según un importante erudito moderno en estudio de las religiones paganas, llamado Carl Olson, en su libro Los muchos colores del hinduismo, nos dice que el otro término con que se le puede llamar a los enoteístas es el de equitateísmo. Equitateísmo, ya que el enoteísmo tiene como creencia en la igualdad en esencia y poder a los otros dioses de un determinado panteón. Y esto es lo que más de un enoteísta no ha entendido, que la creencia enoteísta es la creencia en dioses equitativos. Con lo ya dicho, se entiende que la base fundamental del enoteísmo es de por sí monólatra, ya que siendo politeístas no le rinden culto a varias deidades al mismo tiempo, sino que le rendirán culto solo a uno, al más destacable o al mejor dios postor del momento. Por lo tanto, es una redundancia decir que esa doctrina es enoteísta monólatra, ya que un enoteísta es monólatra en su dogma y práctica. El enoteísmo es por tanto una práctica antibíblica y apóstata, ya que en toda la Biblia se habla de un Dios del cual proceden todas las cosas, el cual dio a su Hijo único por amor del mundo. Mas la Biblia no habla de un panteón de dioses equitativos de una misma sustancia. Cuando un creyente, escuchen bien, se da a sí mismo ese título ignorantemente, no se da cuenta del río doctrinal y el contexto del mismo. Esto equivaldría a decir que hoy le rindes culto y servicio a Dios Padre, mañana se lo rindes a Miguel, y pasado mañana le rindes culto y servicio a el ángel Gabriel, y así sucesivamente, a todos los seres celestiales, por turno y por conveniencia. Pero te pregunto, a ti que te crees enoteísta, ¿crees tú esto? ¿Crees que son dioses equitativos? ¿Que se le puede rendir culto uno por uno y por turno? ¿Dice la Biblia que esto es así? Por supuesto que no. Por lo tanto, el enoteísmo es inherente a las doctrinas bíblicas. Sin embargo, grupos cristianos, entre comillas, cibernéticos, como la del español Tito Martínez, entre otros, alegan que el enoteísmo monólatra es equivalente a decir politeísmo monólatra, lo cual es un completo absurdo. El politeísmo monólatra es bíblico y único y no se puede negar, ya que la Biblia nos dice claramente que los ángeles son dioses, o sea, poderosos. Esto es lo que significa la palabra Elohim, dioses. Esto lo podemos ver en Salmos 97, versículo 7. Dice así: avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. ¿Aquí qué nos está hablando? ¿De dioses falsos? Por supuesto que no. Está hablando de los ángeles en el cielo. Porque este mismo versículo fue utilizado por el escritor a los hebreos. Allí en Hebreos 1:6 nos dice la palabra: y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, o sea Jesucristo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí la palabra adorar es proskuneo, que significa rendir reverencia. También se le llama dioses a hombres en la Biblia, como a Moisés y a los jueces de Israel. ¿Dónde lo podemos ver en la escritura? Éxodo 4:16. Dice la palabra de Dios: y él hablará por ti al pueblo. Él será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Aquí está hablando de Aarón, que iba a ser prácticamente el profeta, y de Moisés, que iba a ser en lugar de Dios para su hermano Aarón. Pero esto no es todo. En Salmos 82, versículo 6, dice la escritura: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros, hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes
caeréis. Este versículo es importante, es esencial, porque aquí Dios le está llamando dioses a seres humanos. ¿Cómo podemos corroborar esta escritura? Pues en palabras del propio Hijo de Dios, de Jesucristo. Allí en Juan capítulo 10, versículos del 33 al 36. Dice la escritura: le respondieron los judíos, diciendo a Jesús: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. El mismo Hijo de Dios llama a los seres humanos Dios, dioses. Pero escuchen bien, y aún los demonios se les llama dioses, o sea, poderosos. ¿Dónde lo podemos ver? En Deuteronomio 32, versículo 17. Dice la escritura: sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Y con esto quiero hacer un paréntesis para explicar. Y escuchen bien. Ellos son dioses por obtención, por adquisición y por privilegio, tanto ángeles como hombres o como otra principado o potestad. Son dioses por obtención, adquisición y por privilegio, mas no por sustancia y esencia equitativa al Padre. Esto es bueno clarificarlo. Es decir, que adquieren ese poder por el acto y potestad del Padre, ya que de ese Dios, del Padre Celestial, del Dios Supremo, proceden todas las cosas. Y Él es el Dios de dioses, como nos dice la Escritura en Josué 22, 22. Dice la Biblia: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salves hoy. Y otro pasaje de la Escritura nos dice así, en Salmos 82, versículo 1. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Ya que el Padre Celestial es un Dios único en esencia, lo mismo que su Hijo Jesucristo, podemos dar este versículo de 1 Corintios 8, versículos del 4 al 6. Dice la Escritura: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Y Deuteronomio 10:17, escuchen bien, dice así: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. O sea que vemos aquí, podemos ver claramente una doctrina politeísta, pero con la enorme diferencia que existe un Dios supremo en esencia, que es el Padre Celestial, al que se le debe rendir latreu o latría. ¿Qué significa en español esta palabra latreu o latría? Significa servicio o oficio sagrado, lo que algunas personas entienden por culto. Pero personajes como Tito Martínez y otros muchos predicadores cometen otro error aparte de este. Ellos dicen que al que solo se le debe adorar es al Padre, ya que creen que latreu es sinónimo de adorar, lo cual es un error etimológico, ya que adorar viene de dos palabras latinas: ad, que significa hacia, y adorare, que significa hablar.
Con estas definiciones de la palabra griega latreu y la palabra latina adorare, podemos decir que no son correlativas ni sinónimas. Eso lo traigo a connotación, ya que Tito Martínez y otros predicadores piensan que sí lo son, y el problema radica en la traducción de algunas Biblias, que colocan la palabra adoración donde aparece la palabra griega latreu y donde aparece la palabra griega proskuneo, que etimológicamente significan postrarse o reverenciar a otro. Por este error etimológico en estas traducciones bíblicas es que los testigos de Jehová y otras sectas como la de Tito Martínez dicen que no se le debe adorar ni rendir proskuneo a Jesús, el Cristo, lo cual es un absoluto error antibíblico. En la Biblia podemos ver claramente que a Cristo resucitado se le habla y se le rinde reverencia, o sea, se le rinde adoración y proskuneo. Sin embargo, escuchen bien, la latreu o latría es solamente al Padre Celestial, y a un Cristo le rinde servicio al Padre de las luces, ya que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Por eso, se puede decir que la Biblia no alude al monoteísmo como lo declaran los judíos ni como lo dicen abiertamente muchas iglesias protestantes. La Biblia nos muestra que sí hay un politeísmo monólatra, pero con la diferencia abismal que solo existe un ser supremo y un Señor Jesucristo que es la imagen misma de su sustancia, como lo dice Hebreos 1:3. Y es aquí en Hebreos 1:3 que aparece la palabra imagen en griego, el original en griego, que es carácter y significa la copia exacta. Es decir, que Jesús antes de encarnarse era la copia exacta del Padre, de su misma esencia y sustancia, mas no un ser creado como lo son los ángeles, a quienes se le llaman dioses o poderosos. Pero bueno, eso sería para otro video. Parece contradictorio lo que voy a decir, pero la Biblia en sentido general y por epíteto de algunos términos nos habla de un politeísmo centrado en un solo ser supremo, pero por causa de naturaleza y sustancia del Creador da ilusión a un monoteísmo, ya que el Padre es un Dios único en esencia y poder. Para concluir este video, podemos decir que el enoteísmo es una doctrina monólatra que va en contravía de todo dogma bíblico. Es pagano y satánico por excelencia.